Hola, buen día. Soy Lars y con mi cointérprete Emily representamos a la Cooperativa de Justicia del Lenguaje Tilde. En esta reunión usaremos la interpretación simultánea entre inglés y español. Hi, good day. My name is Lars, and together with my co-interpreter Emily, we represent the Tilde Language Justice Cooperative. We'll be using simultaneous interpretation between English and Spanish in this meeting. Si quisiera aprovechar de ese servicio y se unió a la reunión marcando un número de teléfono, favor de volver a conectarse con la aplicación de Zoom para que pueda seleccionar un canal de idioma. La interpretación tampoco está disponible en los Chromebooks o en dispositivos usando Linux. If you'd like to use the service and join this meeting dialing in by phone, please join instead through the Zoom app so you can choose a language channel. Interpretation is not available on Chromebooks or Linux-based devices. Puede seleccionar su canal de idioma preferido siguiendo las instrucciones en la pantalla. Haga clic en el botón de interpretación si usa una computadora o en los tres puntitos si está usando un teléfono. Seleccione entre las opciones el idioma que preferiría escuchar y luego seleccione finalizar. You can select your preferred language channel by following the instructions on the screen. Click on the interpretation button if you're using a computer, or the three dots if you're connected by phone. Select the language you would prefer to hear, then click Done. Si usted es bilingüe, recuerde hablar solamente el idioma del canal que tenga activado. De lo contrario, escuchará a la interpretación mientras usted habla y las demás personas en el canal le escucharán a usted y a la interpretación al mismo volumen. If you're bilingual, remember to only speak the language of the channel you have activated. Otherwise, you will hear the interpretation as you speak, and the other people in the channel will hear you and the interpretation at the same volume. Estos espacios se crean con el apoyo de todos. Comunique cualquier problema por la ventana del chat o habilitando su micrófono. We create these spaces with everyone's support. Communicate any issues by chat or by turning on your microphone. Gracias a los organizadores de esta conferencia por crear este espacio multilingüe. Thank you to the organizers of this conference for creating this multilingual space. I'll pass it now to Haley Mackenzie Ashby for introductions. Hi everyone, thank you so much. Hola a todos, gracias por estar aquí hoy. Estoy muy emocionada de dar la bienvenida al cuarto panel. Panel 4, so race making in public health and Raza, salud pública y la práctica clínica en Sudáfrica, Centroamérica y Suramérica. Voy a dar presentación a los panelistas de hoy. La primera es Luisa Madrigal, que es un candidata de doctorado en la Universidad de Los Ángeles. Ella va a estar presentando un papel sobre la reproducción, reproduciendo el desarrollo en Guatemala. La segunda presentadora es Rilva López de Sousa Muñoz. Ella viene de Italia, Canadá, y fue recipiente del premio de un premio en 2016 y Fellow in 2018 and the 2020 recipient of the Mellon Funding también el recipiente está examinando, está estudiando Sudáfrica y sus intereses incluye estudios postcoloniales, temas del género, el cuerpo y la salud. Y cuando no está trabajando, hace organización comunitaria contra la violencia y tiempo con sus hijos. Hoy va a estar presentando su ensayo, La política de Pap smears, el derecho a la vida
para las mujeres y organizar contra el apartheid en Sudáfrica. Y la última panelista es Mariana Ramos Pita Lima, que es doctora en el Departamento de Medicina Interno en Brasil y también tiene un doctorado en Medicina Clínica y Pediatría. Hoy va a estar presentando la historia de nacimientos de también tenemos panelista Michelle San Pedro, ella enseña antropología, estudios de mujeres, ha trabajado con madres adolescentes en las montañas de Nicaragua. Su trabajo ahí incluye enseñando clases prenatales. Ha organizado una conferencia entre organizaciones de Nicaragua y los Estados Unidos para ayudar a las personas con violencia de pareja, y está organizado por el programa Fulbright, el Instituto de Derechos Humanos y la colaboración de varias otras organizaciones. Michelle, ha coordinado más que 15 estudios en la Universidad de Yale. Y hoy va a estar presentando el control estatal sobre la reproducción, las implicaciones de la eliminación de las parteras tradicionales en Nicaragua. Y, en fin, tenemos Mariana Ramos Pita Lima, que es una candidata doctorada, y su papel es con el título Tecnologías reproductivas en la práctica y tratamiento post-aborto en una maternidad pública brasileña. Gracias a todas las panelistas. Puede empezar la primera panelista, Luisa Madrigal. Muchas gracias. A compartir mi pantalla. Gracias. Buenas tardes. Esta presentación se titula Reproduciendo el desarrollo en Guatemala. El contenido es parte de la investigación de archivo y medios digitales de mi proyecto de investigación doctoral. Esta presentación analiza cómo las campañas de comunicación sobre la desnutrición crónica revelan y perpetúan un conjunto particular de ideales culturales de crecimiento humano, cuidado materno y el desarrollo económico de la nación en Guatemala. La investigación en salud pública demuestra que la desnutrición crónica produce retraso en el crecimiento infantil, lo que significa que las personas llegan a la edad adulta siendo más bajos de lo que serían de otra manera. En esta presentación exploro cómo en el discurso de salud pública en Guatemala el retraso en el crecimiento está vinculado a cuestiones sobre el futuro del niño, el cuidado materno, y estas preguntas a su vez se entrelazan de formas interesantes con los intereses e ideas corporativas privadas sobre la reproducción económica de la nación. Parte de mi argumento es que las lógicas orientadas por el interés económico corporativo a nivel macro orientan el discurso y la comprensión de la desnutrición crónica en Guatemala en 4 formas distintas pero interrelacionadas. 1. La importancia de los cuidados maternos vinculados al desarrollo del país. 2. El énfasis de las consecuencias irreversibles del crecimiento. Irreversibles del retraso en crecimiento. 3. La supuesta relación entre la falta de crecimiento y la falta de desarrollo cerebral. 4. Las ideas de la creación de riqueza futura. En esta presentación me concentro en la primera lógica. Permítanme comenzar con una viñeta aparentemente tangencial, pero ilustrativa de cómo estas campañas
de comunicación han sido exitosas perpetuando estas lógicas acerca del crecimiento. El 18 de noviembre del 2020, el Congreso de Guatemala aprobó, en medio de la noche y sin debate público, el mayor presupuesto público en la historia del país. Este presupuesto, financiado principalmente con deuda pública, con 2 préstamos millonarios, fue irónicamente un presupuesto de autoridad. La indignación creció una vez se supo que la legislatura estaba planteando recortes presupuestarios en educación, salud y prevención de la desnutrición, mientras canalizaba millones de quetzales a ministerios inundados en acusaciones de corrupción. El descontento se alimentó gracias a la recesión económica debido a los prolongados cierres, la terrible gestión de la crisis de salud pública debido a la pandemia de COVID-19 y la crisis humanitaria creada por los huracanes consecutivos ETA e Iota, que dejaron a comunidades enteras bajo el agua. En este contexto se convocaron manifestaciones a nivel nacional para el 21 de noviembre. El 21 de noviembre, el Estado guatemalteco respondió con violencia a una manifestación mayoritariamente pacífica. El grupo de manifestantes, unos pocos miles de personas urbanas, en su mayoría de clase media trabajadora, se reunieron en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, donde enfrentaron la furia de las autoridades. El día terminó con una parte del Congreso de Guatemala en llamas, 43 arrestos entre los manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, periodistas independientes o transeúntes, que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, y la policía mutilando a 2 manifestantes quienes perdieron un ojo. Ese día, desde el exterior, seguí las noticias a través de las redes sociales. Los mensajes de WhatsApp, Twitter, Facebook e Instagram llegaban en ocasiones escasos y en ocasiones intermitentes, ya que la señal de Internet fue dañada intencionalmente por las autoridades. Durante la noche, mientras leía los tweets del final del día, comencé a notar un patrón. Uno de los pocos cuestionamientos concretos contra la legislatura fue la reducción del presupuesto para prevenir la desnutrición, al tiempo que aumentaba su presupuesto para la alimentación de los diputados. Mi día terminó leyendo estos 2 tweets. La riqueza futura que podría generar la niñez desnutrida, que nunca tendrá acceso a la educación superior, superaría con creces los daños a edificios públicos. La elección es sencilla, pero los políticos prefieren llenarse el estómago con los impuestos. Ellos lo provocaron. El patrimonio que les debería importar es aquel que pudimos tener y lo perdimos, porque la desnutrición atrofia la mente y la educación jamás llegó. Ese es el patrimonio que construye un país y lo estamos perdiendo. La consecuencia más evidente de la desnutrición crónica es el retraso en crecimiento. El retraso en crecimiento se define como la altura que está 2 desviaciones estándar por debajo de lo que se considera normal para una edad específica de un niño. Guatemala tiene la tasa más alta de retraso en crecimiento en América Latina y ocupa el 6º lugar a nivel mundial, con casi la mitad de todos los niños mostrando síntomas de la condición. La condición se asocia con un desarrollo cerebral reducido, que a su vez se relaciona con una capacidad de aprendizaje disminuida y crecimiento escolar deficiente, y reducción de los ingresos en la edad adulta. En este contexto, las consecuencias físicas e intelectuales del retraso en el crecimiento han llegado a ser vistas por profesionales de la salud pública, políticos y ejecutivos de corporaciones privadas en Guatemala como una de las principales razones de la falta de desarrollo económico del país. Esta designación hizo que el tema del retraso en crecimiento se moviera al primer plano en una agenda nacional centrada en el crecimiento económico a futuro. La estrategia para prevenir la desnutrición crónica en Guatemala es coordinada y ejecutada por el gobierno. Sin embargo, como consecuencia de que el retraso en crecimiento es visto como una preocupación de salud pública y económica, las grandes corporaciones privadas canalizadas a través de sus esfuerzos filantrópicos, oficinas de responsabilidad social corporativa y fundaciones corporativas se han convertido en una importante fuente de financiamiento para la prevención del retraso en crecimiento. Esto ha llevado a una situación en que las intervenciones a nivel micro en la salud y el crecimiento de niños en áreas rurales en condición de pobreza, en su mayoría indígenas mayas,
están moldeadas e incluso gobernadas por intereses corporativos a nivel macro. Estas instituciones han utilizado varias estrategias de trabajo: participación directa en las intervenciones, supervisión del trabajo del gobierno en el tema e inversión en campañas de comunicación diseñadas para educar al público en general sobre la gravedad de la condición. Estas campañas están diseñadas con la idea de que existe una falta de comprensión en el público en general, pero especialmente entre las madres sobre la condición y las consecuencias de la desnutrición crónica. Videos predominantemente en español, aunque a veces incluyendo fragmentos en algunos idiomas mayas, con títulos como "Yo me quito la venda" o "Pero si está cachetoncito", transmiten mensajes con la intención de educar a la población en general, pero en especial a personas embarazadas, asumiendo que la prevalencia de la afección está relacionada con la falta de conocimiento. Los mensajes explican, y cito: "En mi época era muy diferente. Solo se buscaba que los niños estuvieran gorditos, pero no se hacía la diferencia entre estar gordito y estar bien alimentado. No nos importaba si los niños estaban bien alimentados, porque no sabíamos qué es la desnutrición crónica o las consecuencias que tiene en el futuro de los niños". Termina la cita. Aparentemente sin intención, estas campañas envían un mensaje que asume que las madres, particularmente madres pobres, rurales e indígenas mayas, no cuidan adecuadamente a sus hijos debido a la ignorancia, negligencia o ambos. Los mensajes de estas campañas son enfáticos al describir las consecuencias de la desnutrición crónica como intergeneracionales e irreversibles, lo que significa que la ignorancia o negligencia de las madres no solo afectará a sus hijos, sino a las futuras generaciones para siempre, causando daño en el futuro económico del país. Otro tema común en la campaña es el énfasis puesto en la importancia de las intervenciones de nutrición y salud durante los primeros 1000 días de vida, desde la concepción hasta los primeros 2 años de vida. Este tiempo se presenta como una ventana de oportunidad para prevenir diferentes formas de desnutrición, promover el desarrollo del cerebro y prevenir la predisposición a algunas enfermedades crónicas no transmisibles, y promover altas tasas de capital humano. Curiosamente, esta medición económica, el capital humano, vincula el peso al nacer, los logros educativos, la estatura en edad adulta y los ingresos. Se utiliza en los esfuerzos de salud pública y desarrollo. Esta lógica implica que el crecimiento adecuado durante los primeros años de vida está asociado a la salud a futuro y a la prosperidad económica para el individuo y para el país. Como explica un video, la principal riqueza de un país es su capital humano. Si este capital humano se daña, los efectos comenzarán a manifestarse con el paso de los años. Se pone especial énfasis en el desarrollo del cerebro, con la implicación de que un niño con retraso en crecimiento no desarrolle su cerebro adecuadamente. En este caso, se vinculan los trabajos reproductivos y de cuidado de la mujer embarazada y la madre lactante como responsables del futuro económico del niño, así como del futuro desarrollo económico del país. En este contexto, yo me pregunto y traigo a la discusión: ¿qué papel deberían tener los cuidados maternos en el desarrollo económico de los países? ¿Deben ser los cuidados maternos valorados en el sistema económico? ¿Cómo cambiarían estos discursos si en lugar de desarrollo económico discutiéramos el bienestar de los individuos y las comunidades? ¿Qué responsabilidades particulares le damos a las mujeres rurales pobres en relación al desarrollo de la nación? Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Thank you for that wonderful presentation. Muchas gracias por esa ponencia maravillosa. Quisiera ahora presentar la siguiente ponedor, la señora. Dame un minutito para subir esa presentación. Mi computadora me está mirando un poquito. Me gustaría
empezar de hablar de una campaña. En 1982, Sheila Gillow y Karen, unas mujeres, se hicieron una colectiva y produjeron una revista motivado por la formación de grupos políticas en los en los 70s. Esta revista quería o se pretendía ser una manera de liberación feminista y una manera para que las mujeres de segunda clase pudieran proveer su salud. Se volvió una revista nacional con su sede en una de las ciudades más grandes de Sudáfrica y en su auge circuló más de 9 miles de instancias en varios países. Quisiera proponer dos argumentos acá. Que esta revista Speak fue una segundo que estas demandas demanded the procurement of good health via the state demanda as a means Ah. to health, and I read that as life, and from ill health or death. y en este contexto, la ciudadanía médica es una conexión de tipo a la ciudadanía a una nueva Sudáfrica. Fue una Sudáfrica post-partida. A lo largo de los 80s, este fue un centro del activismo feminista y esta revista lo promovía desde 92 a 94. La revista Speak reconoció la necesidad para esa educación de la mujer y para apoyarlo ambos al nivel local y al nivel global. Y cada volumen de se ubicó en esos debates sobre la educación médica de la mujer y también otra sección a las tecnologías biotécnicas, cuales dañaron a las mujeres en este contexto. Estos asuntos compartieron tres características. Promovieron la educación popular de las mujeres, también promovieron la incidencia de la mujer para el cuidado de salud no racial y accesible, sin costo al consumidor. Durante los años 80 en Sudáfrica, la mayoría de la gente en el estado se categorizaban como negros, no tenían acceso a salud, cuidado de salud confiable, mucho menos de salud para la mujer. Tercero, lo enlazaron con proveedores específicos en el régimen de apartheid. Así, la gente no tenía acceso a estos servicios públicos. La gente negra solían ser reservados para las personas de descendencia colonizadora. Entrevistas llevadas a cabo en Johannesburg indican que los trabajos que llevaron a cabo en el 96 sí tomaron mucho de esta revista Speak. No solo se dieron para unirse, se invitó una persona de esta revista a participar en esta conferencia. Este partido
llamado Nelson Mandela estaba entrando al poder en 94, Mandela ganó unas elecciones democráticas desde el inicio de apartheid en 48. Sus conexiones con esas redes activistas y su trabajo con esta revista infundió su trabajo política. Este incluyó un mandato para liberar a todas las mujeres de la opresión. Entre 86 y 96 y 94, ayudó a reubicar estas inversiones en la salud materna de la mujer. Em, eh, una persona entrevistada dijo que este rechazo de cuidado em, como humanos y como personas revolucionarias en el movimiento contra el apartheid. Esta fue a la fundación de al reconocer que aparte de los organizaciones no gubernamentales, habían esos esfuerzos para no había una organización bien formada para la movilización de la mujer para la salud. En 1939, Speak publicó un volumen especial para hablar de este. En este había una entrevista con Elizabeth Tefe, quien estaba incidiendo para los derechos de mujeres para cuidado y para exámenes por Nicolau. Y ella dijo que solo estaba saliendo en las conversaciones que las mujeres trabajando en las maquilas estaban muriendo de este cáncer, nos dimos cuenta que las mujeres tenían la capacidad que reconocer que tenían cáncer con esos exámenes y que se podían tratar. Si exigimos que la gerencia proveía estos exámenes. Así, las mujeres entraron en su fuerza en esos espacios masculinos en las maquilas. Ella dijo que esta naturaleza descentralizada de los sindicatos incluía grupos a reconocer que habían avances dentro del grupo. Su grupo sindical fue una manera de avanzar sus necesidades, quien también eran trabajadoras y muriendo debajo del estado de apartheid y negada cuidado. Voy a seguir al segundo artículo y se trata del Concilio de Iglesias Surafricanas y habla In 1989, for instance, okay, sorry, thank I you. think some wires have been crossed with so we're hearing the Spanish language translation on the English channel. Yes. No worries. So I'll just pick up. Speak's pedantic coverage of cervical cancer at the level of the local and global signified the role of non-racial and Significó el papel de la colaboración entre razas, organizando a través de barreras de razas, puede producir amenazas a la vida durante el apartheid.
Speak produjo un artículo en 1999 que mostró el papel del Consejo de Iglesias de Sudáfrica sobre el cáncer del cuello útero. Lo que es más interesante sobre este artículo es que critica al Estado del apartheid por crear las condiciones. Dieron cuenta y resaltaron que las mujeres negras estaban siendo dejadas afuera de cuidados para el cáncer del cuello, porque la mayoría de hospitales para personas negras no proveían estos servicios. También habían terminado la provisión de pap smears a un Papa Nicolaos, a pesar de que era ofrecido en los hospitales blancos. Dijeron que algunas mujeres estaban siendo dejadas para morirse, y cuando dicen algunas mujeres estaban refiriendo a las mujeres negras. Y eso fue con muy pocos servicios para mujeres negras, servicios médicos. Voy a terminar la presentación con eso, pero estoy esperando la pregunta y respuesta. Ahora vamos a seguir con Riva López. Voy a compartir mi presentación. Só um momento. E agora? Aí, não sei porque essa aqui está no meio. Como é que eu vou fazer? Assim. Buenas tardes. Soy Hilva Muñoz, professora em la Universidade Federal de Paraíba, em Brasil. E, em primeiro lugar, desejo agradecer-lhes a oportunidade para exponer nuestra realidad respecto a la atención a la mujer en el parto, en esta conferencia que brinda a la diversidad y la inclusión en los derechos reproductivos. Paraíba es uno de los 27 estados de Brasil e está localizada em uma zona historicamente marcada por el subdesenvolvimento econômico. E em este cenário, o modelo tecnocrático é hegemônico em la assistência à la parturienta, como parte do sistema de saúde brasileiro como todo, que é predominantemente hospitalário. O histórico câmbio del parto natural domiciliário, assistido por parteiras tradicionais, ao parto hospitalário medicalizado, sucedeu em Brasil solamente em la segunda metade do século XX, mientras que em outros países passou antes este câmbio. Pero las raíces de esta transición también resultó acá, sobretudo del auge del saber y poder de la corporación médica. Sin embargo, voy a centrar-me en temas de actualidad que hacen de la historia del parto y la salud reproductiva de las mujeres en Paraíba un problema que, apesar de no exclusivo de nossa região, refleja a realidade brasileira como todo, además de agregar dificuldades próprias de nós. Por exemplo, em Paraíba, as madres viajam dezenas de quilômetros e se quedam em los pasillos de los hospitales em las duas cidades economicamente mais ativas do estado.
Este punto é a grande preocupação no âmbito médico-sanitário e no Estado. O hecho de que há solamente 12 estabelecimentos hospitalários públicos de atenção ao parto, distribuídos em 10 cidades do Estado, provocou em 2018 o que se ha chamado de superpoblação de parturientas no sistema de atenção hospitalária, que assiste a quase 60% de las madres de toda a subregião, que tem 223 municipalidades. Essa superpoblação foi associada a grande aumento da mortalidade materna, pois 99% de los partos em Paraíba são hospitalários. Esse é o foco das preocupações oficiais no sector de saúde em nossa região, pero é uma preocupação que não se concentra, não se dedica a cambiar o tipo de parto desde modelo tecnocrático a modelo humanizado, holístico. Como dijo a professora Karen Scott em webinar do primeiro dia desta conferência, ela dijo: não necessitamos novos modelos, necessitamos invertir o modelo que impera hoje. Hoje, Brasil ocupa o segundo lugar do mundo em número de cesáreas, que alcança o 57% de los partos. E em Paraíba, o promédio é de 58%. Además, segundo a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a maioria destas cesáreas se realiza sem fatores obstétricos que las motivem. Se bem Brasil ha logrado reduzir pouco a taxa de mortalidade materna, aún registra, em termos de defunções declaradas, em promédio 64 muertes por cada 100.000 nascidos vivos, e não cumpriu com a meta proposta de reduzir a taxa de mortalidade materna para máximo de 35 muertes por cada 100.000 nascidos vivos. Brasil apresentou uma taxa de mortalidade materna de 64,4 muertes por 100.000 nascidos vivos em 2016. Em nosso estado de Paraíba, 2/3 da mortalidade materna ocorrem por causas obstétricas diretas, ou seja, devido a intervenções incorretas, o que demonstra a mala qualidade da atenção médica que se oferece no ciclo do embarazo e parto. Analisando a série histórica de muertes maternas em Paraíba, entre 2006 e 2016, encontramos taxas de mortalidade 49 por 100.000 nascidos vivos e que se elevou a 88,8 em 2016. São taxas de mortalidade inaceitáveis e que ocorrem apesar da ampliação da rede de atenção de saúde em Paraíba, com melhora em la cobertura de atenção primária em saúde por la estratégia de saúde familiar, como uma cobertura de
97,8% de la población de Paraíba. Y hay también implementación de políticas públicas hacia la maternidad, pero los partos acaban haciéndose en los hospitales. Según los movimientos sociales por los derechos de las mujeres, estos derechos están siendo irrespetados en la peculiar condición de pacientes que ellas asumen en los hospitales. Además, un 97% de los partos en Brasil son hospitalarios, incluso en regiones donde la proporción de población rural sigue siendo alta. Y en Paraíba, como ya he dicho, este número alcanzó 99%. En Brasil, como un todo, el Consejo Federal de Medicina, que regula la práctica médica en ámbito nacional, y la Federación Brasileña de Obstetricia no recomiendan el parto domiciliario, aunque sea derecho de la mujer dar a luz donde y como lo desee en la gran parte de los partos. Como resultado, em todo o território nacional, em um país grande como o Brasil, só há 18 casas de parto em funcionamento. Em la luta por esta causa, o reporte Violência Obstétrica Parirás com Dor, aqui em português, pero em espanhol, Darás a luz com dolor, e aqui em inglês, elaborado por la Rede Parto do Princípio, uma ONG de Brasil, para o Senado Federal, em 2012, afirma que, apesar de que a atenção hospitalária ao parto cubre gran parte do país, não existe evidência de melhoria em la alta taxa de mortalidade materna. É necessário investigar as razões e circunstâncias que contribuem à la inadequação da assistência em Brasil e que influem em los altos níveis de mortalidade materna. Segundo esta pesquisa muito importante, acá em nosso país, uma pesquisa realizada por la Fundação Perseu Abramo, chamada Mulheres Brasileiras e Gênero em Espaços Públicos e Privados. Segundo esta pesquisa, uma em cada 4 brasileiras sofrem algum tipo de violência obstétrica no momento do parto. E em um estudo de revisão sistemática que realizamos ano passado, com o objetivo de descrever a atenção ao parto em los hospitais de Paraíba, verificamos que se publicaram 14 estudos entre 2012 e 2019 sobre assistência ao parto em el estado, sem nenhuma publicação prévia nesse período, o que sugere que esta é uma preocupação muito recente entre os investigadores de nosso estado. Em metade das publicações, se reportaram problemas conceitualizados como violência obstétrica. Em 5 delas, das publicações, observamos como resultados a ausência de cumprimento das políticas públicas de humanização, mientras que 2 reportaram dados positivos sobre o programa de doulas. 4 de los 14 estudos informaram factores raciais como predictores de desigualdades em la atenção. Pero hoy en Brasil aún no se establecieron regulaciones para enfrentar directamente el fenómeno.
de la violência obstétrica. Ou seja, não existe uma lei federal que criminalize este tipo de violência, apesar de que há iniciativas legislativas em los estados e em algumas municipalidades do país. Pero a ausência de uma legislação federal contribui à aparição de mais e mais casos. Aunque existam novas leis promulgadas no estado de Paraíba, nosso estado, entre 2015 e 2020, especificamente dirigidas à violência obstétrica no âmbito nacional, há 8 anos tramitam, pero estão estancados no parlamento 2 projetos de lei que têm como objetivo proteger as mulheres de condutas hospitalárias excessivas e innecessárias, a menudo perjudiciais e não basadas em evidência científica. Por outro lado, a nível federal, uma ordem do Ministério de Saúde, que corresponde em Brasil ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos em los Estados Unidos. Esta ordem do Ministério determinou a supressão do termo violência obstétrica no âmbito da saúde pública no país e também nos documentos de políticas públicas. A atitude foi justificada por el governo de la seguinte forma, entre comillas: los profissionales no tienen intención de dañar a las parturientas que son sus pacientes. Cierran-se comillas. Además, 2018, há quase 3 anos, dictamen do Conselho Federal de Medicina, CFM, a autarquia que regula a prática médica, afirmou que, entre comillas de novo, os médicos entendem que a autonomia da mulher deve ter limites, especialmente quando existem fatores que poderiam pôr em risco tanto a madre como ao niño, se opta por el parto normal e em lugar distinto ao hospital. Cierram-se comillas. Isso em desajuste com o que se espera de uma instituição que necessita estar em linha com as necessidades sociais, os cambios contemporâneos e a autonomia das mulheres. Desse modo, a reprodução se ha tornado um campo de disputas entre sectores antagônicos. Isto ha generado uma dinâmica regional de avanços e de regressões em la agenda de direitos reprodutivos, observando-se hoje em dia avanços em sub-regiões do país, en el reconocimiento de derechos, pero ha retrocedido em outros e a nível nacional. Assim, lejos de ser lineal, a dinâmica de esta agenda é descontínua e muito variável. Não existe consenso sobre a conceptualização de violência obstétrica. Então, isso hace que seja necessário discutir a formação de los profissionais médicos, quienes a su vez pueden tener intenciones positivas, como afirma el nuestro CFM, pero se formaram desde uma perspectiva tecnocrática, se formam hoje desde uma perspectiva tecnocrática. E, sobretudo, é de grande importância o conhecimento das madres sobre seus direitos e que sepam identificar e ou intervenir se práticas prejudiciais ocorram. Então, é necessário informação, há muita desinformação entre as mulheres nessa fase. Muitas graças. João Pessoa
esta es nuestra ciudad, capital de Paraíba, que nació a orillas de un río y creció hacia el Océano Atlántico. Así es que, por un lado, tenemos el río, con sus aguas oscuras y tranquilas, y por el otro, el mar abierto y agitado. E nos surpreendemos de estas maravilhas de na natureza, pois há encontro entre este rio com o mar, e isso mostra que a natureza não pode ser dominada. E em búsqueda do parto natural, como ha dicho Cara Peix el miércoles passado, não tendremos as respostas en el complejo médico industrial, pero en la lucha por la autonomía y los derechos de la mujer. Gracias, y así termino mi presentación. Aquí. Pause share. Thank you so much, Dr. Munoz. Next, we have Michelle San Pedro. Thank you. Gracias, doctora. Posiblemente vamos a escuchar a Michelle San Pedro. Quisiera compartir mi pantalla, pero me dice que no se puede hacerlo mientras otro participante lo haga. Okay. Perfecto. Y todos pueden ver las diapositivas. Not as ¿Todos pueden ver la diapositiva? No, actualmente no. Bueno, gracias por unirse con nosotros esta tarde. En esta presentación voy a proveer un resumen breve de esfuerzos del Estado para mitigar las muertes maternas y infantiles en Nicaragua. Voy a describir unas de las políticas alrededor de las políticas reproductivas nacionales e internacionales. Se basa en una investigación de campo etnográfica aplicada, recogida con Ana María Canales, una trabajadora nicaragüense, y camináramos como 8 horas y varios miles para recolectar los datos. Y se recolectó por observación participativa durante las formaciones de carteras y con la aprobación de la MINSA. Y al momento de este trabajo en los años 2016 a 2017, las edades de las patronas oscilaban entre 42 y 94. Sus nombres se utilizan acá con su permiso. Para otras, elegí pseudónimos para mantener su privacidad. Al recurrir a estas historias de vida, soy consciente de que son parciales y tienen sus limitaciones. Sin embargo, ayudan a fundamentar el análisis antropológico. Las historias de vida son sensibles al contexto sociocultural y al cambio los factores más ampliados que conforman la vida de individuos. Y nos ayudan a conversar sus vidas y las maneras en que se forman políticamente. La investigación aquí toma lugar en el sur de Nicaragua. Es un país en Centroamérica, entre Honduras y Costa Rica. Y aquí en la tierra alta de Estelí es el nombre del departamento. Aquí en las montañas del país. Históricamente, desde la Revolución Sandinista en 71 a 91, el papel de
la partera se ha evolucionado. En 68, Nicaragua preparó el primer Plan Nacional de Salud Quinquenal para orientar la formación, desarrollo de instalaciones sanitarias y prestación de servicios. La lectura se muestra que gobernó Nicaragua desde el 36 y consideraba los estudiantes, especialmente en las profesiones sanitarias, un grupo de profesiones subversiva y trató de limitar su número. Las mujeres, por lo tanto, han asistido al parto por necesidad. Han enseñado a las demás qué deberían esperar de la maternidad, del proceso de embarazo, parto, nacimiento, posparto. Esta ley es una bastión sandinista en el noroeste del país. El Frente Sandinista de Liberación Nacional encontró mucho apoyo en esta ley y los Estados Unidos armaron a la derrota de la Guardia Nacional o las contras en los años 70 de ahí. Las parteras fueron perseguidas por el ejército ahí, acosadas y agredidas, porque lógico fuera que ellos ayudaban a nacer los futuros soldados. Esos hechos coinciden con las tensiones históricas entre las demandas de la mujer por un mayor control sobre su reproducción y los intereses del Estado nicaragüense. En 87, el líder sandinista Daniel Ortega proclamó notoriamente ante una asamblea de mujeres que era una obligación moral de las mujeres dar a la luz más hijos para reemplazar los caídos de la guerra de la contra. Lo que quisiera compartir en estas fotos en la pantalla es hay un dinámico de género en la historia de Nicaragua. Muchos escolares usan esta historia para proyectar las voces de la mujer en estas áreas inéditas. Esta ley, pues, históricamente ha celebrado las figuras masculinos en la revolución y estoy intentando hacer un contraste con eso, con el testimonio de las parteras y comadronas. Es parte de este proceso permanente de construir la nación y esta narrativa. Estas narrativas se utilizan para reforzar el poder. Al pensar de esa manera particular en que las mujeres están responsables de cuidar a la nación y a la salud de la nación, me gustaría también hablar de cómo las parteras son bien formadas para atender el parto. En los años posteriores a la reacción, la MINSA ofrecía programas de formación profesional para parteras. Emitieron certificados para acreditar la formación y habilidades de las parteras, y este dio un lugar para capacitar a las parteras para que desarrollen estas habilidades a través de un aprendizaje formal con médicos, enfermeras y otras parteras. Aún así, que mientras pasara al nivel local, se reflejó en esfuerzos internacionales. También los organismos liderados por la Organización Mundial de Salud habían aceptado a las parteras a través de sus prácticas de conocimiento, intentando para incrementar la participación comunitaria. Así, las parteras están preparadas para remitir casos a otros centros de salud. Por los años 90, el 85% de los países en vías de desarrollo contaban con algún tipo de colaboración con parteras formadas. Así estoy hablando de eso porque alguna gente, ciertas personas hablan de las parteras como algo tradicional, y hay algo fuerte de ese término, y no hay ciertas maneras de que hablamos de ciertos textos, de contextos institucionales, cuales forman la producción de conocimiento y produce maneras de reconocer y ver la vida. Reconociendo esta distinción entre lo tradicional y lo moderno, ilumina nuestras perspectivas. Y es una manera de reconocer estas situaciones dispares y bajo el marco de la modernidad. Y si al pensar en la palabra tradicional, se dará marco debajo de esta. Promoted the training of
birth Durante attendants. más que 3 décadas, la OMS y otros organismos de la ONU promovieron la formación de parteras capacitadas como estrategia mundial de salud pública para reducir la mortalidad materna. Sin embargo, la falta de pruebas que demostraron que estaban ayudando cambiaron la estrategia. Entonces ya había un cambio al nacimiento, los partos institucionales. Entonces ya vimos que los centros de parto fueron movidos a las áreas urbanas cerca a los hospitales. Em, Como no hay guidance, en Nicaragua vemos muchas veces esos hogares de maternidad que han sido establecidas por pero es una manera de que las parteras ya sean enfermeras, pero eso también es una manera para que las parteras convenzcan a las mujeres de entrar al hospital a dar parto. Muchas veces es la primera vez que están entrando al sistema de salud y es como un momento de volverse como adulto, un derecho de paseo. Y eso nos resuelve el problema de, de mortalidad materna. Es importante que hay cuidado materno. Es importante que las mujeres que son madres de más que un hijo, que puedan arreglar que hay alguien para cuidar el hijo mientras que ella viaja para este cuidado. Y muchas veces hay historias documentadas de que cuando las mujeres entran a esos hogares, sus niños pueden encontrarse con abuso sexual o físico con el cuidadora que está cuidando al hijo mientras que la mamá está afuera. Muchas de estas agencias trabajan como que refieren a las mujeres a los hospitales. Y por eso están cerca a los hospitales. Cuando pensamos en cómo contamos esas métricas, esos son prioridades de ayuda extranjera. Y es difícil entender qué está haciendo una influencia sobre la salud de las madres. Ahora, las parteras que empiezan en esta capacitación normalmente son educadoras de salud reproductiva, pero el Ministerio de la Salud ha apropiado el término de partera para mostrar que todavía somos parteras, pero eso es muy diferente que las parteras que ayudan en el parto, que las parteras que ayudan con la educación. Entonces, el público realmente no puede saber la diferencia entre una partera y una educadora de salud pública, porque están haciendo porque el gobierno está manipulando la idea. Cuando hablamos de la capacitación de que están pasando las parteras, las parteras de hoy y del pasado recién están viviendo en condiciones de pobreza, están muy aisladas, no tienen dinero para comprar minutos, para saldo para su teléfono, están en áreas sin agua fresca, que hay casos altos de dengue por los zancudos. Normalmente solo cobran 20 córdobas para cada parto, no tienen pensión, salario y es una situación bastante difícil. Entonces hay que hacer más investigación sobre estos programas voluntarios de trabajadores comunitarias para mostrar cómo están adentro de estas luchas sociales, económicas.
esta historia oral sobre las parteras está excluida de el conocimiento histórico en Nicaragua. Entonces, es muy importante esto es una manera de esto crea los espacios de resistencia y podemos ver cómo estas prácticas cambia nuestro entendimiento. Gracias por su atención al fin. Y quiero presentar la última panelista, Mariana Ramos. Good afternoon. First of all, I would like to say Buenas thank tardes. Primero quiero dar mis gracias you for the opportunity to talk about my research and about para la oportunidad de hablar de mi investigación. My doctoral Mi research investigación doctoral alrededor en entender qué pasa en los servicios hospitalarios para los servicios de maternidad. Voy a estoy investigando estas complicaciones desde una perspectiva antropológica. En el mismo espacio donde pasa el nacimiento y donde hay una resistencia fuerte para que el cuidado pueda ser más seguro y asegurarnos esta investigación quiere mostrar cómo las tecnologías reproductivas muestra las consecuencias del aborto no seguro y también habla de las narraciones de las mujeres que han tenido aborto y también está hablando de tecnologías médicas. Los intelectuales feministas brasileñas y miremos la evidencia y cómo los métodos y cómo esas tecnologías médicas y nos ayuda de... Hay una ciudad que está ubicada en el norte de Brasil con la población con 3 millones de personas. En la ciudad
Tenemos la población negra más grande afuera de la África. Entonces, en mi investigación enfoqué en la población mayormente negra y tiene inequidades económicas y raciales. Y también estoy explicando un poco el contexto en que está pasando el aborto en Brasil. Está ilegal el aborto en Brasil a menos que 3 situaciones: de la violación, defectos del feto, o si la persona embarazada está embarazada. Pero en general los abortos ilegales son la norma. Cada año cientos de miles de mujeres acceden al mercado clandestino para buscar un aborto. Este medicamento clandestina ha dado más autonomía para las mujeres que están buscando aborto. En adición a las limitaciones de aborto en Brasil, hay un movimiento grande contra la legalización de la práctica. Hay una ley en Brasil que marca el anti-aborto y muchas veces la perspectiva es en contra del aborto o el silencio. Entonces, para hablar del aborto seguro, hay diferentes maneras que una mujer puede lograr un aborto que muestra diferencias de su estatus económico. En general, las mujeres usan Ziploc para inducir un aborto, y el conocimiento de cómo hay que usar este medicamento está más accesible para mujeres pobres. Mientras las mujeres con más acceso a recursos normalmente hacen los abortos en clínicas privadas en la presencia de doctoras. Entonces, un ejemplo es María Elena, que es una mujer trabajadora que pararon su embarazo con el medicamento. Ella logró encontrar ese medicamento con la ayuda de una amiga y siguió el consejo de cómo tomar el medicamento. Aunque ella no sabía de dónde había llegado el medicamento y si iba a funcionar, ella compró 6 pastillas. Funcionaron, pero solo en parte. El sangre no paraba. Entonces, como muchas otras mujeres, ella buscaba asistencia médica. Fue a un hospital de maternidad pública donde sabía que iban a darle más medicamento para finalizar el aborto. Pero ya adentro del hospital le dieron un ultrasonido y el doctor le mostró el feto a María y le preguntó, ¿por qué hizo el aborto? Entonces, en Brasil, como las mujeres inducen un aborto de manera clandestina, saben que eso no se pueden lograr en un hospital público gratis. Porque normalmente esos son espacios dedicados y tiene consecuencias por el tipo de cuidado que ellas reciben. Tratan a cualquier mujer bajo su
cuidado como mamás potenciales. Y la asunción es que el aborto es algo muy negativo. Y entonces, dentro de ese contexto en que violencia obstétrica, como mostrar a la madre el feto después que ha decidido tener un aborto. De esta manera de practicar el uso de la tecnología forma la práctica de los abortos de ciertas maneras. En cuanto a la toma de medicamentos, en cuanto a la legalidad y hacen que la terminación de un embarazo sea más peligroso. En este contexto, ¿qué se hace con esas situaciones dramáticas de abortos a una gestación avanzada? La maternidad no es una categoría general. Hay mujeres negras y pobres, hay estigmas relacionados de qué significa ser una mujer de pocos recursos y negra y enfrentarse con la discriminación institucional. Este tema se discuta bastante entre profesionales, especialmente los médicos y las médicas. Y cuando se habla es de un abordaje polémico o inédito. Aun si los proveedores de cuidados de salud son bien formados para cuidar a las mujeres, ese estigma hace los servicios son marcados por reuniones breves en cuales no hay espacio para las mujeres a discutir o conversar la decisión con su proveedor, de hablar de sus miedos y hablar de su ciudadanía plena y su dignidad plena. Es bien abreviado la atención. Los proveedores de salud sigan practicando prácticas no demostradas por la evidencia, cuál es por esa razón, y con personas no enfermadas de sus riesgos y necesidades. Demuestra esta imbalance de poder en lo cual hay una falta de poder de conversar con sus proveedores de salud y que se está arraigado en estas relaciones sociales. Y es importante pensarlo en el contexto de la adopción de tecnología y política. En el contexto de la legalización del aborto en Brasil, esas prácticas se necesita un nuevo modelo del cuidado para el aborto centrado en los hospitales. Es esencial liberar la mujer de las hospitales, las maternidades, para para mitigar el sufrimiento y incrementar el respeto que reciban por sus derechos. Es importante recordarnos que es necesario adoptar y defender una política de salud pública, cual lo nombramos, en cual los servicios de salud pública se atraviesan por reformas sociales para incluir técnicas más equitativas y avanzadas. Y hay que mitigar
las, and political priority for la discriminación de género y de raza y de clase. Estos resultados de salud es relacionado a la salud de la nación entera. Vamos a lograr mejores derechos, respeto a de los derechos humanos plenos si respetamos los derechos de las mujeres negras pobres. Gracias por su atención y gracias por su atención acá. Gracias a todos, gracias a usted por su ponencia y a los demás. También, esta es una pregunta anónima. ¿Qué es la relación entre la demanda para los exámenes Papa Nicolau y la epidemia de SIDA? Primero, gracias. Es una pregunta compleja, en parte porque va en contra a lo que dice la mayoría de los estudios. Por los propósitos del contexto histórico, lo que he encontrado en los archivos